Hola jóvenes, a continuación les mostraré parte de la solución del taller de la segunda parte de la temática que corresponde a estática. Bien, primer punto, plantea lo siguiente. Para mover un auto, un conductor ató un cable al auto y ejerció una fuerza de magnitud 100 kilogramos fuerza en la mitad del cable como le muestra la figura. ¿Cuál será la fuerza de tracción sobre el auto? Asuma que el seno de 6 grados es igual a 0.1. Tenemos la figura que proporciona el problema y debemos determinar cuál es la fuerza de tracción sobre el auto que está ubicado en esta región. Bien, tenemos la siguiente situación. El conductor ata un cable de tal manera que se da esta configuración donde el cable forma en esta sección un ángulo de 6 grados con respecto a la horizontal y en esta sección también un ángulo de 6 grados con respecto a la horizontal. Las fuerzas que actúan sobre este punto serían la fuerza aplicada por el conductor, una tensión sobre esta sección del cable que se denota con T1 y una tensión sobre esta sección del cable que se denota con T2. T1 tiene dos componentes, una a lo largo del eje X, una a lo largo del eje Y. Y T2 también tiene dos componentes, una a lo largo del eje X y otra a lo largo del eje Y. Notemos que la fuerza y sus dos componentes tienen el mismo color, en este caso rojo para T1, pero las componentes son punteadas. Tal vez en esta no se alcanza a notar porque es muy pequeña, pero las dos son punteadas. Algo similar se tiene para T2. La fuerza junto con sus componentes son de color verde y sus componentes son punteadas. ¿Sí? Componente a lo largo del eje X, punteada de color verde. Componente a lo largo del eje Y, punteada y de color verde. Y bueno, aquí sí se alcanza a notar un poco que esto es un segmento punteado. Esta fuerza o esta tensión se propaga a lo largo de este segmento del cable y justo donde está el auto tendría la dirección mostrada. Es decir que tengo T1 al igual que acá, con magnitud igual, pero con dirección contraria. Y para esta sección, para esta posición donde está el árbol, tendríamos una tensión 2, cuya magnitud es igual a esta, pero cuya dirección es contraria. Bien, vamos a realizar el análisis de la situación inicialmente en el punto P y de acuerdo a la primera ley de Newton tendríamos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el punto P es igual a 0. Planteo una ecuación vectorial. Las tres fuerzas que están actuando sobre el punto P serían F, T1 y T2. Por eso planteamos esta ecuación vectorial. F más T1 más T2 igual a 0. De acuerdo a la primera ley de Newton. Ahora bien, como el equilibrio se da en los dos ejes, es decir, equilibrio se debe dar tanto en X como en Y, pasamos de esta ecuación vectorial a unas ecuaciones escalares de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces, T2X menos T1X es igual a 0. ¿Y por qué? Porque sobre el eje X tengo esta componente que sería positiva porque va hacia la derecha y esta componente que sería negativa porque va hacia la izquierda. Por eso se plantea lo que tenemos acá. T2X menos T1X igual a 0. ¿Quién sería T2X? Notemos este triángulo rectángulo.
para el cual la hipotenusa corresponde a T sub 2 y el cateto adyacente a este ángulo de 6 grados corresponde a T sub 2 X. Por lo tanto, T sub 2 X sería T sub 2 por el coseno de 6 grados. ¿Quién sería T sub 1 X? Prestemos atención a este triángulo rectángulo para el cual T sub 1 es la hipotenusa y T sub 1X es el cateto adyacente al ángulo de 6 grados. Por lo tanto, T sub 1X sería T sub 1 por el coseno de 6 grados. ¿Sí? Entonces, esta expresión sería completamente equivalente a T sub 2 coseno de 6 grados menos T sub 1 coseno de 6 grados igual a 0. Y la podemos reescribir como T sub 2 coseno de 6 grados igual a T sub 1 coseno de 6 grados. Y finalmente simplificar estas dos cantidades de tal manera que T sub 2 es igual a T sub 1. ¿Sí? Y voy a llamar a esta mi expresión 1. Mi expresión 1. Bien, ese es el análisis sobre el eje X. Ahora realizamos un análisis similar pero sobre el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Sobre el eje Y tengo F, que es positiva porque va hacia arriba, y tengo T sub 1Y, que sería negativa porque apunta hacia abajo, y T sub 2Y, que también es negativa porque también apunta hacia abajo. Entonces esta ecuación escalar me quedaría F menos T sub 1Y menos T sub 2Y igual a 0. Pero ¿quién sería T sub 1Y y quién sería T sub 2Y? Volvemos a este triángulo rectángulo. T sub 1Y corresponde al cateto opuesto de este ángulo de 6 grados. Por lo tanto, T sub 1Y es igual a T sub 1 por el seno de 6 grados. Y T sub 2Y, para deducir a qué es igual, revisamos este triángulo rectángulo nuevamente. T sub 2Y corresponde al cateto opuesto al ángulo de 6 grados. Por lo tanto, T sub 2Y es igual a T sub 2 por el seno de 6 grados. Entonces, esta expresión es completamente equivalente a F menos T sub 1 seno de 6 grados menos T sub 2 seno de 6 grados igual a 0. Ahora bien, de la expresión 1, tenemos que T2 es igual a T1, por lo tanto, puedo reescribir esto como F menos T sub 1 seno de 6 grados menos T sub 1 seno de 6 grados. Expresión que es completamente equivalente a F igual 2 veces T sub 1 por el seno de 6 grados. Y entonces T sub 1 que lo despejo de acá, sería igual a F sobre 2 veces el seno de 6 grados. F es conocida y corresponde a 100 kilogramos fuerza y el seno de 6 grados es igual a 0.1, que es lo que nos dice el problema. Asuma que el seno de 6 grados es igual a 0.1. Entonces, la tensión 1 sería 100 sobre 0.2, que es igual a 500 kilogramos fuerza. Por lo tanto, la fuerza de tracción aplicada sobre el auto es igual a 500 kilogramos fuerza. Segundo, en un canal, dos hombres, cada uno con una fuerza de tracción de 100 kilogramos fuerza, arrastran un barco a velocidad constante. ¿Qué fuerza opone el agua al movimiento del barco? Si el barco pesa 800 kilogramos fuerza, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento? Tenemos esta situación.
en la cual se tiene un bote y sobre el cual dos hombres están aplicando cada uno de ellos fuerzas de tracción cuya magnitud corresponde a 100 kilogramos fuerza y tienen esta configuración. Bien, vamos a dibujar las componentes de esas fuerzas de tracción y la respectiva fuerza de fricción. Un punto P que sería el punto clave en este caso y un sistema de coordenadas que dibujamos de tal manera que el origen coincida con el punto P. ¿Sí? Entonces tendríamos un punto P sobre el cual se están aplicando tres fuerzas externas, F1, F2 y la fuerza de fricción. Ahora bien, F1 tiene dos componentes, ¿sí?, que se han dibujado con el mismo color pero punteadas, y F2 también tiene dos componentes que se han dibujado de forma punteada pero con el mismo color de F2. Ahora bien, F1 forma un ángulo de 37 grados con respecto al eje X por encima del eje X y F2 forma un ángulo de 37 grados con respecto al eje X pero por debajo del eje X. Bien, para el punto P que está en equilibrio se tiene que, de acuerdo a la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas sobre ese punto es igual a 0. Como ya lo mencionamos, son tres fuerzas externas, F1, F2 y la fricción. Al sumar esas tres fuerzas, el sistema está en equilibrio y por lo tanto esto es igual a 0. Ahora bien, el equilibrio se da en los dos ejes, entonces tendríamos una primera ecuación escalar para el eje X, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sobre el eje X tengo F1X con color azul, F2X con color rojo, las dos positivas porque van hacia la derecha, F1X más F2X, y tengo la fricción que sería negativa porque va hacia la izquierda. Entonces F1X más F2X menos la fricción sería igual a 0. ¿Sí? Pero ¿quién es F1X y quién es F2X? Revisemos inicialmente este triángulo rectángulo formado por F1, F1X y F1Y. Notemos que F1X corresponde al cateto adyacente a este ángulo de 37 grados y que la hipotenusa es F1, por lo tanto F1X sería F1 coseno de 37. ¿Quién sería F2X? Prestamos atención a este triángulo rectángulo y notamos que F2X es el cateto adyacente a este ángulo de 37 grados y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo sería F2, por lo tanto F2X es F2 coseno de 37. Entonces puedo reescribir esta expresión como F1 coseno de 37 grados más F2 coseno de 37 grados igual a la fuerza de fricción. Por lo tanto, esa fuerza de fricción sería 2 veces 100 por 0.8 y es igual a 160 kilogramos fuerza. ¿Por qué 2 veces 100? Recordemos que tanto F1 como F2 son iguales a 100 kilogramos fuerza. Hago una aproximación sobre el coseno de 37, ¿sí? Asumo que es aproximadamente 0.8 y el producto de estas tres cantidades es 160 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué fuerza opone el agua al movimiento del barco? El agua opone una fuerza de 160 kilogramos fuerza. Si el barco pesa 800 kilogramos fuerza, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento? Bien, tenemos entonces
que a partir de la definición de la fuerza de fricción, el coeficiente de rozamiento se puede calcular como el cociente entre la fuerza de fricción y la normal. Ahora bien, esto que tenemos acá corresponde a una vista superior de la situación. Una vista lateral de la situación podría ser la siguiente. Tengo el punto P, ya no lo voy a observar desde la parte superior, sino que lo voy a observar desde una vista lateral, ¿sí? Y sobre ese punto P tendría dos fuerzas externas, pero noten que ya no tengo eje X ni eje Y, sino que tengo un eje Z, que sería un eje que sale de la pantalla de la computadora perpendicular a ella. Las fuerzas externas serían la normal debido al contacto del barco con el agua y el peso que siempre está dirigido hacia abajo, ¿sí? También tengo equilibrio en ese eje, entonces puedo plantear que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Z es igual a 0 y tendría la normal que es positiva porque va hacia arriba y el peso que es negativo porque va hacia abajo. Con eso tendría que la normal es igual al peso y es igual a 800 kilogramos fuerza como lo plantea el problema. Entonces el coeficiente de rozamiento sería la fricción, que corresponde a 160, y la normal, que es igual a 800. Coeficiente de fricción sería 160 sobre 800 y es igual a 0.2. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? 0.2. Tercero, calcular el peso del cuerpo A en la figura. Y esta es la figura que suministra el problema. Una configuración que representa dos objetos que están suspendidos, cada uno de ellos por una cuerda, y a su vez todo este sistema está empotrado a una pared o a un techo. Tenemos que esta cuerda forma un ángulo de 37 grados por debajo de la horizontal y esta cuerda forma un ángulo de 53 grados también por debajo de la horizontal. ¿Sí? Si el sistema está en equilibrio y este objeto tiene un peso de 36 kilogramos fuerza, ¿cuál sería el peso de este objeto o de este cuerpo? El cuerpo A. Bien, inicialmente vamos a dibujar todas las fuerzas que están involucradas en la situación. Tendríamos entonces el peso de este cuerpo que está dirigido hacia abajo. Tenemos una tensión 1, que permite que este objeto permanezca quieto o en equilibrio. Si no tenemos esta cuerda, este objeto cae debido a la gravedad. Esta fuerza se propaga por este segmento, por lo tanto tendríamos una tensión también en este punto, pero actuando hacia abajo. Tendríamos otra tensión sobre este segmento de esta cuerda, se denota como tensión 3 y tiene dos componentes, ¿sí? Y tendríamos este ángulo de 53 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es de 37. Aquí tendríamos un triángulo rectángulo y por eso este ángulo es de 53 grados. Tendríamos otra tensión sobre este segmento, una tensión 2 que se propaga y actúa también acá, pero en dirección contraria. Tendríamos una tensión 4 en esta sección que tiene también dos componentes y tendríamos este ángulo de 53 grados, que es igual a este,
una tensión 5 que se propaga y actúa aquí también, y finalmente tendríamos el peso del cuerpo A. ¿Bien? Esas son todas las fuerzas involucradas en esta situación y el objetivo es determinar el peso del objeto A si se tiene en cuenta que todo el sistema está en equilibrio. Vamos a hacer un análisis por secciones con el propósito de determinar el peso del objeto A. Bien, para el objeto de 36 kilogramos fuerza que está en equilibrio se tiene que. Entonces empezamos analizando esta sección. Dibujo un sistema de coordenadas justo en el centro del objeto. Recordemos que podemos pensar que este objeto es una partícula, es decir, un punto material. Planteo la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Las fuerzas que actúan sobre ese objeto son la tensión 1 y el peso. Entonces tendríamos T1 más W igual a 0, ¿sí? Como ecuación vectorial. Ahora bien, si paso a una ecuación escalar, entonces lo que esté hacia arriba sería positivo, lo que esté hacia abajo sería negativo y tengo tensión 1 menos el peso igual a 0, por lo tanto la tensión 1 es igual al peso, que a su vez es igual a 36 kilogramos fuerza. Voy a analizar ahora las fuerzas externas que están actuando sobre el punto P, ¿sí? Que serían T1, T2 y T3. Entonces, para el punto P, que está en equilibrio, se tiene que sumatoria de fuerzas igual a 0, se dibuja un sistema de coordenadas cuyo origen coincida con el punto P, y de acuerdo a la primera ley de Newton se tiene que T1 más T2 más T3 igual a 0 como una ecuación vectorial que puedo transformar en dos ecuaciones escalares, una para el eje X y otra para el eje Y. El equilibrio se da en los dos ejes, entonces para el eje Y tendríamos la siguiente expresión, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y tendríamos tensión 3 a lo largo del eje y tensión 1. Lo que vaya hacia arriba positivo, lo que vaya hacia abajo negativo, ¿sí? Entonces tensión 3 en Y menos la tensión 1 es igual a 0. ¿Quién es tensión 3 en Y? Prestamos atención a este triángulo rectángulo. Tensión 3 en Y corresponde al cateto adyacente de este ángulo de 53 grados. Entonces, tensión 3 en Y sería igual a tensión 3 por el coseno de 53 grados. ¿Sí? Y tensión 3 por el coseno de 53 grados es igual a T1. Esta expresión completamente equivalente a esta expresión. Despejo la tensión 3. Este término lo paso a dividir y me queda que la tensión 3 es igual a tensión 1 sobre el coseno de 53. La tensión 1 se ha calculado aquí y es igual a 36 kilogramos fuerza, y el coseno de 53 es aproximadamente igual a 0.6. Entonces la tensión 3 es igual a 60 kilogramos fuerza. Entonces el análisis sobre el eje Y, para esta sección, el análisis sobre el eje Y nos permite determinar el valor de la tensión 3. El análisis sobre el eje X nos permitirá determinar el valor de la tensión 2. Y eso lo vamos a mostrar a continuación. Sumatoria de fuerzas sobre el eje X debe ser igual a 0. Sobre el eje X tengo la tensión 2 y la tensión 3X.
esta positiva porque va hacia la derecha, esta negativa porque va hacia la izquierda. Entonces tensión 2 menos tensión 3 en X es igual a 0. Por lo tanto, la tensión 2 sería igual a tensión 3 por el seno de 53. ¿Y por qué tensión 3 por el seno de 53? Porque T3X corresponde al cateto opuesto a este ángulo de 53 grados. Por eso tensión 3 en X es igual a tensión 3 por el seno de 53. Entonces la tensión 2 sería la tensión 3, que la hemos determinado acá, que es igual a 60 kilogramos fuerza, por el seno de 53, que es aproximadamente 0.8. Entonces, la tensión 2 es igual a 48 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces, el análisis sobre el eje X nos ha permitido calcular o determinar el valor de la tensión 2. ¿Cuáles son las incógnitas que permanecen? La tensión 4 y la tensión 5. ¿Sí? Para determinar la tensión 4 y la tensión 5, vamos a hacer ahora un análisis sobre este punto. Bien, ese punto que se denomina el punto Q mayúscula. Para el punto Q, que también está en equilibrio, se tiene que... Bien, dibujamos un sistema de coordenadas cuyo origen esté ubicado justo sobre Q mayúscula. Aplicamos la primera ley de Newton sobre ese punto. Sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Las fuerzas que actúan sobre ese punto son la tensión 2, la tensión 4, que tiene dos componentes, y la tensión 5. Esta ecuación vectorial se puede transformar en dos ecuaciones escalares, una para el eje X y otra para el eje Y. Bien, el equilibrio se da en los dos ejes, entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sobre X tengo tensión 4X, que sería positiva porque va hacia la derecha, y tengo tensión 2, que sería negativa porque va hacia la izquierda. Entonces tensión 4 en X menos tensión 2 es igual a 0, y por lo tanto tensión 4 coseno de 53 es igual a tensión 2. ¿Por qué tensión 4 coseno de 53? Porque tensión 4 en X corresponde al cateto adyacente a este ángulo de 53 grados. Entonces, la tensión 4 que se despeja de esta expresión sería igual a la tensión 2 sobre el coseno de 53. La tensión 2 ya la hemos determinado y corresponde a 48 kilogramos fuerza, y el coseno de 53 es aproximadamente igual a 0.6. Entonces la tensión 4 es igual a 80 kilogramos fuerza. El análisis sobre el eje X para esta sección, donde está involucrada el punto Q, el análisis sobre el eje X nos ha permitido calcular el valor de la tensión 4. Ahora, el análisis sobre el eje Y nos permitirá calcular el valor de la tensión 5. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En Y tengo tensión 4 en y tensión 5. Tensión 4 en Y positiva porque va hacia arriba, tensión 5 negativa porque va hacia abajo. Entonces tensión 4 en Y menos tensión 5 es igual a 0, y por lo tanto la tensión 5 sería igual a tensión 4 por el seno de 53. ¿Y por qué tensión 4 en Y igual a tensión 4 seno de 53? Porque la tensión 4 en Y corresponde al cateto opuesto a este ángulo de 53 grados. Entonces la tensión 5 sería tensión 4, que es igual a 80, por el seno de 53, que es aproximadamente 0.8. El producto de estas dos cantidades es igual a 64 kilogramos fuerza, que es igual a la tensión 5. Bien, tenemos entonces tensión 4 y tensión 5. ¿Sí? El análisis sobre el punto Q nos ha permitido calcular los valores de la tensión 4 y la tensión 5. ¿Cuál es la incógnita que queda?
el peso del cuerpo A. Para el objeto A, que está en equilibrio, se tiene que dibujo un sistema de coordenadas que coincida con el centro geométrico de ese cuerpo. Planteo primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas externas actuando sobre el objeto igual a 0. Las fuerzas externas son la tensión 5 y el peso de A, y la suma de esas dos cantidades vectoriales debe ser igual a 0. Esta ecuación vectorial se puede transformar en una ecuación escalar de la siguiente manera: la tensión 5 sería positiva porque va hacia arriba y el peso sería negativo porque va hacia abajo. Entonces, tensión 5 menos el peso de A es igual a 0. Por lo tanto, el peso de A sería igual a la tensión 5, que es igual a su vez a 64 kilogramos fuerza. Entonces, el peso de A es igual a 64 kilogramos fuerza, que era la pregunta de este problema. ¿Cuál es el peso del cuerpo A de tal manera que todo el sistema está estático o en equilibrio? Pues bien, el peso de ese cuerpo es igual a 64 kilogramos fuerza. Bien, punto 6. Nos hemos saltado hasta el punto 6. Los otros se los dejo a ustedes. En la figura, los cuerpos A y B pesan cada uno 50 kilogramos fuerza y se mueven a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento es 0.2 para los dos cuerpos. ¿Cuál es el peso del cuerpo C? Bien, esta es la figura que nos suministra el problema. Cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C. Se habla de un coeficiente de rozamiento para estos dos porque están en contacto con superficies. Para este no, porque está suspendido de una cuerda. Todo el sistema se desplaza a velocidad constante en esta dirección. Podemos aplicar sobre ese sistema la primera ley de Newton. Recordemos que hablamos de equilibrio cuando el objeto está estático o cuando un sistema está estático, pero también hablamos de equilibrio cuando el sistema o el objeto se desplazan con velocidad constante, lo que implica que no hay aceleración. Dibujamos inicialmente todas las fuerzas involucradas. Tenemos el peso del objeto A, tenemos la normal A, que aparece debido al contacto del objeto A con la superficie, la tensión 1, ¿sí? La tensión 1, la fricción 1, que aparece debido a que el objeto se está desplazando hacia la derecha. Tenemos sobre el objeto B también la tensión 1, esta es una sola cuerda que pasa por esta pequeña polea. Tenemos la misma tensión en magnitud, pero bueno, una dirección diferente. Tenemos la fricción 2, que aparece debido a que el objeto B se está desplazando en esta dirección. El peso del objeto B, que tiene dos componentes. Este ángulo es de 37, por lo tanto este ángulo también es de 37 grados. La normal asociada al objeto B, ¿sí? Que aparece debido al contacto del objeto con la superficie y es perpendicular a la superficie. La tensión 2, tengo otra cuerda, toda esta cuerda es la misma, pasa por esta segunda polea, y tengo para el objeto C la tensión, la misma en magnitud, pero bueno, con una dirección contraria, y por último el peso del objeto C. Esas son las fuerzas que actúan o que están involucradas en la situación. Fuerzas para el objeto A, fuerzas para el objeto B y fuerzas para el objeto C. Bien, para el objeto A, que está en equilibrio, se tiene que dibujamos inicialmente un sistema de coordenadas que coincida con el centro geométrico de ese objeto. Planteamos la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas externas igual a 0.
Las fuerzas que actúan sobre el objeto A son 4, la tensión 1, la normal A, la fricción 1 y el peso de A. Entonces T1 más normal A más fricción 1 más peso A igual a 0. Se plantea inicialmente la ecuación vectorial que se puede transformar en dos ecuaciones escalares porque recordemos que el equilibrio se debe dar tanto para el eje X como para el eje Y. Bien, teniendo en cuenta esto, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Sobre Y tengo la normal en A, que sería positiva porque va hacia arriba, y el peso del objeto A, que sería negativo porque va hacia abajo. Entonces, normal A menos peso A es igual a 0. Por lo tanto, la normal A sería igual al peso A, que es igual a 50 kilogramos fuerza. Es lo que plantea el problema. Los pesos de A y B son 50 kilogramos fuerza. Bien, teniendo en cuenta esto y la definición de la fuerza de fricción, puedo calcular la fricción 1, que sería el coeficiente de fricción por la normal A. El coeficiente de fricción es igual a 0.2 y la normal A es igual a 50 kilogramos fuerza. Por lo tanto, la fricción 1 sería el producto entre 0.2 y 50, que es igual a 10 kilogramos fuerza. Entonces ya tengo normal en A y fricción 1. Me falta determinar la tensión 1, que puedo determinar analizando lo que ocurre sobre el eje X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Las fuerzas que tengo en X son la tensión 1, que es positiva porque va hacia la derecha, y la fricción 1, que es negativa porque va hacia la izquierda. Entonces T1 menos fricción 1 es igual a 0. Entonces la tensión 1 sería igual a la fricción 1. La fricción 1 es igual a 10 kilogramos fuerza, por lo tanto la tensión 1 es igual a 10 kilogramos fuerza. Ya tengo el análisis sobre el objeto A y conozco a partir de ese análisis todas estas fuerzas. Peso A, fricción 1, tensión 1 y normal A. Voy a hacer ahora un análisis sobre el objeto B con el propósito de determinar quién es F2, T2 y normal en B, porque bueno, peso en B ya es conocido. Bien. Para el objeto B, que también está en equilibrio, se tiene que... Bueno, aquí dibujamos también un sistema de coordenadas que esté justo sobre el centro geométrico del objeto B, pero algo bien particular, ¿no? Tomamos los ejes, ¿sí? De tal manera que el eje X sea paralelo a esta superficie y el eje Y sea perpendicular a esta superficie, ¿sí? Planteamos la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas externas sobre el objeto B es igual a 0, y en este caso tenemos como fuerzas externas la tensión 2, la normal B, la tensión 1, la tensión 1, la fricción 2 y el peso en B. Bueno, aquí he cometido un error, ustedes hacen la respectiva corrección. Esto es tensión 1. Bien, ustedes hacen la respectiva corrección, por favor. Entonces, como el equilibrio se da en los dos ejes, tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el eje Y? La normal B, que sería positiva porque va hacia arriba, y la componente del peso a lo largo del eje Y, que sería negativa porque va hacia abajo. Entonces normal en B menos componente del peso B sobre Y es igual a 0, y la normal B sería igual a peso del objeto B por el coseno de 37. ¿Y por qué peso del objeto B por el coseno de 37? Porque la componente del peso B sobre el eje Y corresponde al cateto adyacente
a este ángulo de 37 grados. Peso en B es conocido, entonces con esta expresión podríamos determinar la normal en B, que sería igual al producto entre 50 y 0.8, donde 50 es el peso en B, el peso de B, y 0.8 es aproximadamente el coseno de 37. Entonces la normal B sería igual a 40 kilogramos fuerza. Y a partir de ella y de la definición de la fuerza de fricción puedo determinar entonces quién es la fricción 2, ¿sí? Que es igual al producto entre el coeficiente de fricción y la normal B. Coeficiente de fricción 0,2, normal en B, 40. 0.2 por 40 igual a 8. Fricción 2, 8 kilogramos fuerza. Bien, ahora, el análisis sobre el eje X me permitirá calcular el valor de la tensión 2. Bien, el valor de la tensión 2. Sumatoria de fuerzas en X es 0. Las fuerzas en X son la tensión 2, la tensión 1 y la fricción 2. Tensión 2 positiva porque va en esta dirección, digamos hacia la derecha, y las otras dos negativas porque van hacia la izquierda, bueno, de este sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, la tensión 2 sería igual a tensión 1 más la fricción 2 más el peso por el seno de 37. ¿Y por qué más el peso por el seno de 37? A partir de esta expresión, donde tengo lo que está actuando sobre el eje X, que es T2, T1, F2 y peso en B en X, puedo despejar la tensión 2, pero este, que es este, corresponde al cateto opuesto al ángulo de 37 grados. ¿Sí? Entonces tensión 2 sería tensión 1 conocida, fricción 2 conocida, peso en B conocido, ¿sí? Entonces la tensión 2 sería tensión 1 que es 10, fricción 2 que es 8, peso de B que es 50 y el seno de 37 que es aproximadamente 0.6. Entonces la tensión 2 es igual a 48 kilogramos fuerza. Ahora bien, para determinar el peso del objeto C o del cuerpo C, hago un análisis sobre él. Bien, dibujo un sistema de coordenadas que coincida con el centro geométrico del objeto y analizo cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre él. Pues para el objeto C, que está en equilibrio, se tiene que sumatoria de fuerzas externas es igual a 0. La tensión 2 más el peso de C debe ser igual a 0, planteado como una ecuación vectorial. Por lo tanto, la tensión 2, positiva porque va hacia arriba, menos el peso C, que es negativo porque va hacia abajo, sería igual a 0. Despejo el peso de C, que es igual a la tensión 2 que hemos determinado acá, y es igual a 48 kilogramos fuerza. Entonces, el peso del objeto C es igual a 48 kilogramos fuerza para garantizar que todo el sistema se desplaza con velocidad constante, es decir, una condición de equilibrio. Bueno, jóvenes, esta es la solución de algunos de los problemas del taller de la segunda parte de la temática de estática. La solución de los demás se las dejo a ustedes como un ejercicio, ¿sí? Que les permitirá afianzar mucho más estos ítems, estos conocimientos, estas temáticas. De igual manera, si tienen alguna pregunta respecto a la solución de los demás, bien la pueden formular
a través del correo electrónico o a través de la plataforma de la institución. Eso es todo por el momento. Saludos y hasta la próxima.